En general siempre se dice que que la capacidad de un empresario, de alguien que dirige una empresa, está muy centrada en su intuición para poder tomar decisiones acerca de cómo evolucionar el negocio, de cómo mejorar algunos aspectos de su mercado o prepararse mejor para su competencia y demás. Si bien eso es cierto, la realidad de los negocios hoy hace que la intuición no sea solamente suficiente para respaldar una buena decisión y que es importante disponer de información adecuada en tiempo y forma. Y hoy esa información proviene fundamentalmente de los sistemas de información. Y los sistemas de información son cada vez más complejos, procesan cada vez más información, y determinar cuál de todo ese mundo de datos son los necesarios para tomar una decisión adecuada es todo un problema, digamos. Ahí es en donde se necesitan ciertos principios, ciertas políticas y ciertos procedimientos que aseguren que el dato correcto en ese mundo de información esté disponible para tomar la decisión correcta. Y ahí es en donde el concepto de data governance toma importancia y relevancia. O sea, es un elemento formal que ayuda a que esa intuición que tu empresario tiene que tener se vea respaldada por decisiones formales basadas en información objetiva, oportuna y que básicamente proviene de sistemas de información bien instrumentados, ¿no? En general, los problemas que tienen, los temas que involucran a los sistemas de información son en general una combinación de las dos cosas. O sea, la tecnología es un componente del negocio que en una primera instancia, en una primera etapa, proveyó servicios de soporte a la gestión de la compañía, y eso ha ido evolucionando hasta que hoy los sistemas de información son un elemento estratégico de la compañía. Entonces, cuando nosotros hablamos si es un problema tecnológico o es un problema de negocios, en realidad estamos diciendo que es mitad y mitad. O sea, el negocio tiene que estar al frente de la responsabilidad por los datos, y la tecnología tiene que garantizar que mediante los soportes y los sistemas adecuados esos datos estén en el momento que se necesitan, pero la responsabilidad por su custodia, la responsabilidad por su correctitud es una tarea propia del negocio, digamos, ¿no? Y tecnología soporta eso. Una de las cuestiones más interesantes para analizar en las organizaciones, basados en estudios, por ejemplo, IDC elaboró un informe hace algunos años, en donde un porcentaje muy alto de la gente que toma decisiones en la Fortune 500 no confía en la información que le proveen los sistemas de información o las herramientas específicas de Business Intelligence para tomar una decisión crítica. Y mucho de eso tiene que ver por el hecho de que no hay una garantía o una seguridad de que esos datos son consistentes, son confiables, oportunos y demás. Entonces, ninguna iniciativa de Business Intelligence puede llegar a ser exitosa desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de cumplir su función como elemento que facilite la toma de decisiones, si por detrás de eso no hay un componente de gobierno, de control de esos datos para garantizar que lo que se está procesando y analizando es acorde con la necesidad que tiene la organización. De ahí el hecho de que todo proyecto de Business Intelligence, en mayor o menor medida, implica un proceso o un conjunto de políticas y procedimientos de data governance para respaldarlo. Hay bastante confusión al respecto. Mucha gente cree que Data Governance es un proyecto de implementación de un Data Warehouse. Un Data Warehouse es un repositorio de datos estructurados de alguna forma que se utiliza para extraer información para determinados fines. Pero es exclusivamente eso, es un repositorio de datos soportado por tecnología, pero que no implica que sobre esa herramienta hay un conjunto de procedimientos y de políticas que garanticen la calidad de la información que está contenida ahí adentro. O sea, por lo general, el Data Warehouse o los proyectos de Data Warehouse o la adquisición de la tecnología de Data Warehouse, al igual que herramientas de Business Intelligence, forman parte de un programa de Data Governance, pero no es Data Governance en sí mismo, digamos.
El desafío, el término de Big Data es el término de moda, digamos. Como todos los tiempos, en todos los momentos hay un término que se pone de moda. Hace unos años era Service Oriented Architecture, hoy es Big Data. Digamos. Y básicamente es un concepto que se refiere al almacenamiento y procesamiento de grandes volúmenes de información heterogénea. O sea, Big Data trata del procesamiento de información que incluye datos transaccionales, imagen, video, información no estructurada como la que uno puede obtener de una red social, para tratar de procesar todo eso para hacer análisis mucho más detallados. El punto con Big Data es lo mismo que sucede con cualquier volumen importante de información. O sea, lo importante es saber qué necesito para tomar una decisión, y cuanto más grande es ese volumen, más difícil es tratar de determinar el universo de lo que realmente necesito. Ahí es en donde Data Governance contribuye a que Big Data sea algo que pueda ser manejado de una manera más eficiente independientemente de la tecnología. O sea, la gente asocia Big Data con grandes motores de base de datos, con grandes herramientas de análisis de información, pero poco se preocupan del hecho de que la necesidad de formalizar el gobierno de todos esos volúmenes, de determinar qué sirve y qué no sirve. O sea, por ejemplo, si yo quiero capturar información de una red social de mis potenciales clientes o consumidores para poder hacer un análisis de cuáles son sus inquietudes relacionadas con mis productos específicos, yo tengo que poder determinar qué de todo eso quiero procesar, de qué manera lo quiero analizar, cuáles son los resultados que espero obtener de procesar toda esa cantidad importante de información. Bueno, esas respuestas las da un programa de Data Governance, de tal forma que lo que llega al análisis de todos esos volúmenes importantes de información es realmente lo que la organización necesita. O sea, el problema al que nos enfrentamos hoy por hoy no es el hecho de que nos falte información. El problema es que hay tanta que en realidad nos cuesta mucho trabajo saber cuál es la que realmente necesito. Y no solamente en las empresas, nos pasa en la vida cotidiana. ¿Cuánta es la cantidad de mails, de newsletters, de noticias que nosotros recibimos sobre nuestra profesión? Entender qué de todo eso es lo que me sirve para mi trabajo es tal vez un desafío individual. Y imagínate lo que eso representa para una compañía, digamos, ¿no? De ahí la relación entre los dos conceptos. En general el problema del software y de las aplicaciones de software es histórico. O sea, cambian las tecnologías, mejoran los desarrollos, pero los problemas siguen siendo exactamente los mismos. O sea, el éxito de la implementación de una aplicación desarrollada in-house, sofisticada o no, o la adquisición del último paquete, del mejor proveedor de soluciones integrales, es exitoso siempre y cuando esté muy claro qué es lo que se pretende hacer, digamos. Y en el tema de datos, uno de los factores de éxito de esas implementaciones tiene que ver con la forma en cómo migro los datos desde lo que tengo a donde voy a hacer el cambio. Por ejemplo, muchos aplicativos legacy creados en la misma organización manejan un portfolio de datos que muchas veces es mucho menor que este tipo de paquetes tienen. Entonces, una de las grandes preguntas de este tipo de implementaciones es ¿de dónde saco los datos que la nueva aplicación me está pidiendo? Y ahí es en donde ese tipo de preguntas son las que empiezan a contestar algunas cuestiones de data governance. Ok, si necesito esos datos, ¿cuál es la mejor forma de obtenerlos? Y si una vez que los logré obtener, ¿cómo me aseguro que información que antes no estaba obteniendo desde el punto de vista del negocio, ahora sea crítica para poder sostener el aplicativo, digamos? Entonces, puede ser que una solución para la organización sea implementar un producto de este tipo, pero desde el punto de vista de datos, la necesidad de gestionar los datos de una manera eficiente para garantizar una migración adecuada hacia esa nueva aplicación es un problema de data governance que no se resuelve y que no lo resuelve el paquete en sí mismo, sino que lo resuelve un claro esquema de migración, de comprensión de qué hago con todos estos datos que hoy no estoy manejando pero que el aplicativo me pide, cómo resuelvo el problema semántico entre las definiciones que el nuevo aplicativo tiene con las definiciones de datos que tengo en mi organización,
cómo unifico ese lenguaje nuevo para que todas las áreas de la organización empiecen a trabajar en el mismo idioma. Y todo eso no es tecnología, todo eso es proceso, concientización, visión compartida y una serie de cosas. Y el otro elemento importante en la aplicación de este tipo de paquetes es el hecho de que, por lo general, estos proyectos solamente son exitosos cuando la organización se adapta a las buenas prácticas que estos paquetes contienen. ¿Qué quiero decir con esto? De nada, ningún proyecto de estos puede ser exitoso si lo que yo intento hacer es que el paquete se comporte como yo me comporto hoy. Esos proyectos son proyectos de alto riesgo, terriblemente costosos, porque en realidad esos paquetes están preparados para transformar a la organización y no que la organización transforme al paquete. Y ese es uno de los grandes riesgos de estas implementaciones. En síntesis, no hay una bala de plata que resuelva todos los problemas de una compañía. Hay muchas cosas que conjugan a eso. La implementación de este tipo de tecnologías es una combinación de elementos del negocio, de IT, de procesos y demás, que se conjugan para que ese proyecto sea exitoso, pero no el paquete en sí mismo. Por lo tanto, es parte de la solución, pero no necesariamente es una solución completa.